Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso vamos a hablar sobre los order block, ya que hay mucha confusión sobre ello, pero vamos a empezar desde cero. Vamos a ver qué es el trading institucional, ya que los order blocks son zonas donde las instituciones o las manos fuertes actúan. Entonces bien, antes de empezar con toda la explicación de la estrategia de qué es un order block, vamos a ver qué es primero el trading institucional. A muchas personas les puede sonar a chino, aunque la misma palabra lo dice, trading institucional, pero bueno, vamos a verlo un poco desde cero. El trading institucional es el trading o bien las operaciones de compra y venta de un activo, en nuestro caso, por ejemplo, las criptomonedas, por parte de las instituciones, ¿vale? Este creo que está bastante claro. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre los inversores minoristas, que en este caso somos nosotros? Pues es que entran con grandes cantidades de capital, cosa que nosotros los minoristas no podemos hacerlo. ¿Y en qué influye? Bueno, pues influye de una manera muy directa en el movimiento de los precios. Aquí lo estamos viendo. Mirad, fijaros bien en esta vela. Esta vela está claro que no es producto de inversores minoristas, ¿de acuerdo? Vamos a borrar el rectángulo. Esta vela roja no es producto de un inversor minorista ni de un grupo de inversores minoristas. Es un movimiento producido por una institución o instituciones, ¿de acuerdo? Porque las grandes sumas de capital son las que hacen que el precio se mueva de esta manera, con movimientos bruscos, ¿de acuerdo? Después lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Nosotros podemos aprovecharnos de esos movimientos institucionales y llevarlos a nuestro favor, a nuestras operativas? Pues bien, la respuesta es que sí, indudablemente. Y entonces ahí es donde entran en juego los bloques de órdenes, o llamados también los order block. También los podéis encontrar con las siglas OB. Bueno, yo tengo aquí porque he estado analizando Bitcoin y los diferentes órdenes de bloques que nos podemos encontrar. Tranquilos que, aunque parezca un poco complejo, es muy sencillo de entender, ¿vale? Pues bien, ahora vamos a ver qué son estos order block, ¿no? Son zonas. Ves que yo marco siempre con zona, con el rectangulito este. Son zonas donde hay un conjunto de órdenes de compra o de venta por parte de las instituciones o de las manos fuertes, como lo queréis llamar. A ver, esas órdenes de compra y de venta son lo que venimos a llamar órdenes de activación. No cuando entramos a precio de mercado, sino que dejamos órdenes pendientes, ¿vale? Órdenes de activación. Y esas zonas sirven para empujar el precio en la dirección que ellos desean. Y además es que en la mayoría de los casos, con mucha fuerza. Ya habéis visto el ejemplo de antes y ahora voy a poner aquí un poco el zoom. Mirar qué movimientos, mirar qué otro movimiento. Tranquilos que después os voy a enseñar cómo identificar estas zonas. Mirar cómo estamos en un periodo de rango y mirar qué movimiento, qué vela. Aquí lo mismo, rangueamos y el precio empieza a subir, pero de una manera, como veis, muy fuerte. Vemos aquí este otro ejemplo que he marcado aquí. También estamos en un momento aquí de rango, subida, pero una subida muy pequeñita, prácticamente rango, y de repente desplome. Un order block es una vela específica. Lo vamos a ver aquí, muy fácil, poniendo el zoom, vais a verlo ahora. Un order block es una vela específica y fácil de identificar. Digamos que el rango de toda esa vela es la zona de order block y siempre va a ser una vela anterior al movimiento contrario. Es decir, si aquí vamos haciendo esta especie de rango de pequeña subida y de repente nos encontramos con una fuerza en dirección contraria, pues la vela anterior, ¿cuál es? Esta vela verde. Bueno, pues todo el rango que lleva la vela, contando mechas también, ¿vale? Aquí se cuentan también las mechas. Ahí la tenemos marcada de mecha a mecha. Todo ese rango va a ser la zona de order block. Vale, ¿qué más otras cosas hay que tener en cuenta para localizar estas zonas? Porque claro, no siempre que veamos una vela como esta roja, por ejemplo, vamos a decir que aquí en la vela anterior hay un order block. No, esto no funciona así. Tienen que darse varias cosas. En primer lugar, tiene que haber un cambio de estructura, ¿vale? Aquí no hay un cambio de estructura. Aquí vemos que todo esto es una zona de rango, sin más, no tiene nada de especial. Como vemos, estamos aquí haciendo rango. Simplemente
pero la estructura se rompe. ¿Dónde se rompe? Aquí seguimos igual en rango y aquí la estructura se rompe. Vemos aquí este movimiento fuerte hacia abajo. Entonces aquí vemos que se da la primera confirmación, que es un cambio de estructura. Otra cosa importante es que tiene que haber fuerza. Son movimientos con mucha fuerza. Ojo, no es lo mismo fuerza que volatilidad, ¿vale? Volatilidad es cuando el precio hace así, 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 pega como sacudidas. Eso es volatilidad. Pero aquí lo que se trata, o lo importante, es que haya fuerza. Y bueno, creo que sobran palabras decir que una vela vemos que es 10 veces mayor a cualquiera de las anteriores. Creo que sobra decir que hay fuerza. Esa es una de las condiciones. ¿Por qué? Porque esta fuerza no la podemos hacer nosotros, los inversores minoristas. Solamente pueden hacer estos movimientos las instituciones. Entonces, para saber identificar si estamos delante de un movimiento causado por minoristas o por instituciones, esto es otro indicativo. Aparte de la rotura de estructura, también tenemos que tener en cuenta la fuerza con la que se ejecuta esa rotura de estructura. Y entonces ahí sí que podemos coger la vela anterior y marcarla como zona. Vamos a ver las otras que he marcado, ¿vale? Vamos a examinar esta. Vemos que estamos en un rango donde todos son velas pequeñitas, un rango, y de repente hay un cambio de estructura. Lo primero, porque vemos que aquí el precio apenas se está moviendo, estamos en un rango y de repente empieza a subir. ¿Hay un cambio de estructura? Sí, la estructura se rompe porque la estructura venía haciendo así y de repente lo que hizo fue pegar una sacudida fuerte hacia arriba. Aquí lo estamos viendo. Vale, entonces yo aquí por eso, bueno, he puesto esta franja bastante grande. Vamos a borrar esto un poco porque si no nos vamos a confundir. Bueno, aquí ¿cuál sería la vela anterior a la subida? Aquí sería, fijaros que empieza a subir. Tampoco es una sacudida muy fuerte, ¿vale? Porque normalmente suele ser una vela grande, pero vemos que fuerza sí la tiene, así que yo este punto lo he marcado también. Lo podemos estrechar un poquito si queremos, porque en realidad es esta zona, pero como todas son zonas, ¿vale? Después vamos a ver unas zonas que se pueden llamar algo así como trampas, ¿vale? ¿Por qué trampas? Porque el precio lo que va a hacer es romper el order block para que nosotros cerremos la operación o bien en pérdidas o cerrar posiciones abiertas, ¿vale? Para que salten los stop loss, no hay otra intención. Entonces muchas veces por debajo del propio order block se busca otra zona un poco más bajita por si el precio después viene y rompe el order block. Tranquilos, que ahora os voy a explicar qué es lo que buscamos, ¿vale? Aquí sería esta zona la que marcamos. Vamos a ver otro de los ejemplos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo también muy claro, un rango y una vela grandísima. Entonces aquí vamos a colocar ese order block, sería esta zona, esta vela verde. Podemos marcar esa zona y ya la podemos alargar y vemos que el precio ya la ha vuelto a tocar. Bien, aquí tenemos otra zona, otro order block. En primer lugar voy a explicar, antes de que se me pase, qué es lo que buscamos, para qué sirven estas zonas. Lo que buscamos es que en el momento que marcamos una zona, buscamos que el precio vuelva otra vez a la misma zona. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, tenemos un order block aquí, tenemos otro order block aquí y tenemos este otro order block aquí que viene de atrás, ¿vale? El precio, fijaros dónde está tocando este overblock. Entonces el precio va a hacer dos cosas. Puede ir en busca de este que está más abajo para después continuar con esta tendencia alcista que ya llevaba, o bien desde aquí mismo ya ir a tocar este order block, pero si toca este order block lo más fácil es que vuelva a bajar otra vez de nuevo, ¿vale? Entonces en esos movimientos es donde nosotros tenemos que aprovechar para hacer operaciones. Digamos, para que lo entendáis bien, son como unas zonas de soporte y de resistencia, pero no las típicas zonas de soporte y de resistencia, sino zonas donde operan los institucionales, ¿de acuerdo? Ya sé que puede parecer un poco complejo, pero es sencillo de entender cuando ocurre un movimiento de estos, pues que quedan órdenes de activación aquí. Y lo más normal es que esas órdenes de activación el precio vuelva a buscarlas. Y aquí lo mismo, aquí después de esto también es fácil que el precio baje a cerrar estas órdenes de activación que han quedado aquí, ¿vale? Y lógicamente que el precio se dé la vuelta. Entonces aquí en el momento que toque una de estas zonas es hacer una operación
en el sentido contrario, al igual que haríamos con soportes y resistencias, ¿de acuerdo? Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno, otra cosa importante, estas zonas las podemos localizar manualmente, que yo es lo que recomiendo, ¿vale? Porque manualmente se pueden identificar bien estos movimientos con fuerza, pero para aquellas personas que les cueste localizar estos movimientos o estas zonas, también tenéis la opción de usar indicadores de TradingView. Yo he colocado aquí algunos de los más populares, como pueden ser estos que tengo aquí, estos 4, 1, 2, 3, 4. Son, bajo mi punto de vista, los más interesantes. Uno es MTF Order Block Finder, creador Dashank, otro del mismo creador que se llama Order Block Finder, otro de Sonar Lab, este me gusta mucho en particular, Order Blocks with Signals, y por otro lado tenemos Pivot Order Blocks. Estos, a ver, voy a cargar uno cualquiera, voy a poner este Pivot Order Blocks, lo cargamos, vale, mirad que me va a marcar aquí, creo que lo veis bien, en rojo las zonas altas y en verde las zonas bajas. A ver, yo porque no me gusta usar este tipo de indicadores en esta operativa. En otras estrategias sí, pero aquí no. ¿Por qué? Porque aquí me está marcando puntos altos y puntos bajos, pero estos movimientos no son movimientos institucionales. Aquí no vemos ningún movimiento fuerte y sin embargo aquí me lo está marcando como zonas de order block. Entonces el indicador aquí no me está diciendo la verdad, ¿vale? Bueno, menos mal que ese sí me lo ha marcado. Vamos a quitar este rectángulo. Este sí me lo ha marcado, ¿vale? Pero no lo ha marcado bien, es que no lo ha marcado correctamente. ¿Por qué? Porque el order block no es el piquito final, el order block es la vela anterior completa, toda esa zona. No sé si sabéis por dónde voy. Entonces, claro, los indicadores, pues bueno, son indicadores, no hay más. Nos dan un poco de referencia, pero yo creo que lo mejor es que localicéis estas zonas por vosotros mismos y además que es muy sencillo, ¿vale? Porque fijaros que cuando hay un movimiento fuerte y se rompe una estructura, por ejemplo, esta estructura que llevábamos, ¿vale? Llevamos una estructura y vemos que aquí se rompe totalmente con este movimiento, pues entonces aquí vemos que la vela anterior es la zona y no hay más, amigos. No os compliquéis con indicadores, que en este caso los indicadores nos pueden llevar a la ruina, ¿de acuerdo? Es un consejo. Luego lo que os hablaba de esas zonas trampa. Muchas veces, bueno, ahora sí que voy a borrar todo, los dibujos, porque si no nos vamos a liar. Vale, vamos simplemente a dejar un order block solo, este de arriba, que es el, bueno, pues ahora mismo el que tenemos, y este otro también vamos a tenerlo en cuenta porque es también una zona importante. Vale, de lo demás, olvidaros, centraros en esto ahora. Tenemos por una parte esta zona de order block y esta otra zona de order block. No sabemos lo que va a hacer el precio. El precio, bien, como os digo, podría bajar, tocar y subir, o también podría tocar y bajar. Pero muchas veces, y ahí están estas zonas trampa, que a veces el precio hace pues para quitar del medio todos los stop loss mayores posibles, que es cuando nosotros decimos
manipulación y demás, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que puede hacer el precio? El precio puede bajar y en lugar de frenarse en el order block y darse la vuelta, lo que hace es seguir bajando. Pero seguir bajando no hasta aquí. A ver, si baja hasta aquí, entonces ya no se puede considerar una zona trampa o se llama también piscina de liquidez. No sé si habéis oído hablar alguna vez de eso. Estas zonas que están por debajo de los order block y también están por debajo de los soportes, en este caso no estamos hablando de soportes, pero también están, o por encima, en este caso, también están esas piscinas de liquidez que se llaman, ¿no? Que ahí es donde, donde nos abrasan y donde nos sacan de los stop loss. Y viene a ser muy poco, ¿vale? No estamos hablando de que baje hasta aquí tanto. No, estamos hablando, pues por ejemplo, otra barrita como esta, otra zona por debajo. Y hay que tener también en cuenta, de que el precio puede bajar hasta esa piscina de liquidez y después ya emprender el movimiento alcista. Por otra parte, si fuese el escenario contrario, de que el precio va a buscar esta zona de órdenes de activación, el precio sube y en lugar de frenarse aquí y volver a bajar, lo que hace es continuar hasta llegar hasta esta piscina de liquidez, ¿vale? Entonces mucho ojo, porque muchas veces es mejor entrar en estas zonas que en estas, lógicamente, porque si entramos en la piscina de liquidez ya podemos colocar el stop loss un poco más alejado. Ahora si entramos justo en el order block y nosotros ponemos un stop loss cerquita, si el precio se va a la zona de piscina de liquidez, nos va a saltar el stop loss. Puede parecer un poco complicado, esto es trading avanzado, amigos, ¿vale? Pero para eso tenemos el grupo de Telegram. Cualquier cosa que no entendáis, que no comprendáis, aparte de hacérmelo saber en los comentarios de este vídeo, también podéis entrar dentro del grupo de Telegram, ¿vale? Y preguntar todo lo que queráis. No soy yo el único que opera order blocks. Es más, de hecho, en el grupo de Telegram hay personas, miembros del grupo muy cualificados que están operando este tipo de operaciones desde hace mucho tiempo ya y compartiendo capturas de pantalla. Incluso si ven alguna entrada propicia, también nos envían alguna señal en el propio grupo para quien quiera, bajo su propia responsabilidad, aprovecharse de esa entrada, también lo puede hacer, ¿de acuerdo? Así que el grupo de Telegram es un aprendizaje continuo, ¿de acuerdo? Y bueno, amigos, si os interesa este tipo de contenido, la mejor forma de agradecimiento es que le dejéis un buen like al vídeo para que lo podáis ver las veces que queráis. Las personas que no estáis suscritas al canal podéis hacerlo en cualquier momento también y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo de este tipo. Dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.